Hace 10 semanas que pillé un dispositivo que me ha cambiado bastante mi rutina diaria. Hace más de un mes que hice un reel explicando un poco sus características básicas, un poco cómo funcionaba, pero en 3 minutos no me daba tiempo a sintetizarlo todo. Es por ello, y porque cada vez siguen surgiendo nuevas preguntas cuando me lo veis puesto en la muñeca, por lo que vengo a hablaros del Amazfit Helio Strap. Lo primero de todo, esto es la primera review, digamos, que hago en YouTube. Hasta ahora siempre en mi canal de Instagram, pero me he lanzado a YouTube con el tema del blog y creo que aquí puedo expresarme y puedo explicar mucho mejor mi opinión, mis sensaciones y toda esa información que he ido recopilando y que pueda serviros, sobre todo para aquellos que estéis indecisos y que tengáis la duda entre Amazfit o Whoop. Eso al final vamos a hablar de ello, creo que va a ser el último punto a tratar. Voy a intentar organizarme mucho las ideas, voy a intentar seguir un esquema y ya sabéis, cualquier cuestión que me deje en el tintero, cualquier duda que surja durante el vídeo, en comentarios, que respondo todo y que intentaré aportar aún así la máxima información posible. Vamos, lo primero, ¿por qué la Helio Strap de Amazfit? Bien, hace 10 semanas nace una niña preciosa y sé que va a haber bastantes problemas de sueño. Yo, con el peque que tengo ya, lo pasé muy mal, dormía fatal, por mi horario laboral siempre voy con bastante privación de sueño. De hecho, este año en ultraciclismo bromeaba con que se me ha dado muy bien porque la privación del sueño la tenía entrenadísima. Y bien, quería darle sentido a lo que ocurriera. Quería tener el registro de las métricas, sobre todo de sueño y de actividad diaria, y quería entender un poquito mejor cómo funcionaba mi cuerpo. Al final soy una persona muy curiosa, licenciado en INEF, graduado en fisioterapia, conocimiento de fisiología, y me gusta mucho trastear con muchas cosas. De hecho, ya veis la cantidad de cosas de bici que tengo, y esto era algo que llevaba tiempo llamándome la atención. Pues bien, me lanzo hace 10 semanas a comprarla. ¿Y por qué Amazfit Helio Strap? Bien, mi primera opción era Whoop, pero Whoop implica una suscripción anual de entre 200 y 300 euros. No recuerdo bien, sé que había como 3 programas. Lo que es la pulsera te la regalan porque te vas a suscribir. Whoop es el referente, tiene una aplicación que es súper intuitiva, es la que estoy acostumbrado a ver. La he trasteado un poquito, muy poco, es decir, he probado muy poco Whoop, pero algo he trasteado y me parecía la caña, pero consideraba que el coste-beneficio no estaba acorde. Así que se me ocurre buscar otras cosas. Localizo el tema de los anillos. Hay varias marcas, pero tengo un problema y es que yo habitualmente no llevo ni siquiera mi anillo de casado. Y es que tantos años en ciclismo he llegado a ver alguna mala experiencia de algún enganchón, arrancarse parte del dedo, tener alguna movida pues con el manillar, con alguna caída, con lo que sea. Y la cuestión es que no me encuentro cómodo llevando anillos a diario. También he trabajado como fisio durante muchos años. También en mi trabajo diario es mejor llevar cuanta menos parafernalia mejor. Entonces descarté rápido los anillos. Había encontrado otras pulseras o monitores de salud y de actividad, pues desde cosas de AliExpress que no tenía ni idea, a otras pues un poquito más evolucionadas, con pantallita, con tal, pero eso al final se convierte, sobre todo cuando tiene pantalla y demás, en un reloj inteligente. Entonces, para eso, lo que hubiese hecho es invertir en un reloj inteligente. Y llegamos al siguiente punto, y es que no tengo un reloj inteligente de última generación. Yo ahora mismo sigo trabajando entrenando y demás, con este Garmin Fenix 5X Plus. En su momento era el topísimo gama, era lo mejor, pero es un reloj que tiene casi 10 años, que la batería sigue aguantándole bastante decentemente, que no me ha dado nunca ningún problema y me da pena deshacerme de él, pero además supone una inversión cambiarlo por un tope gama ahora mismo de estos o de cualquier otra marca que ya tiene grandes calidades. Y además, al tener tanto tiempo, ya empezaba a medir algunas métricas y demás, pero la calidad de la medición, honestamente, no es buena. La calidad del sueño es paupérrima, como la mide. Te puedes tumbar un rato a dar un biberón a la niña, esto es literal,
y entender que te has acostado a dormir, no sé, no me gustaba como medía. Entonces necesitaba algo que lo supliera. Y entre, como os digo, toda la parafernalia y cantidad de opciones, pues Amazfit Heliostrap, que eran 99 euros. Bueno, había algún descuentito porque fue un poquito antes de Black Friday y demás. Y pues creo que en 2-3 días lo tenía en casa, pues eso, 99 euros. Sin suscripción, aunque, y esto ya os lo adelanto, existe la opción de suscripción, lo que se llama Aura, que lo probé durante 15 días, creo que era la prueba gratuita o algo así, y directamente lo cancelé. No me gustó, no es que no me gustase, sino que no aportaba nada nuevo. ¿Y por qué Amazfit Heliostrap? Aparte de por el precio, porque medía todo lo que te medía Whoop, que para mí es la referencia. Vale, lo compras y ¿qué te viene en la caja? Pues te viene básicamente esto que veis aquí, que es la Heliostrap con la pulsera. Y es que lo que tú estás comprando es, la tecnología es esto. Este dispositivo de 15 gramos tiene toda esa tecnología. Los sensores ópticos, todos los acelerómetros, todos los sensores y demás. Que viene con esta pulsera de serie, de la que ahora os hablo, pero que puedes utilizar una banda de brazo, por ejemplo, como ya está la tecnología desarrollada y podéis encontrar pues, desde la original de Amazfit hasta algunas de AliExpress, Amazon y demás, de las que os diría que llevaseis cuidado porque la calidad posiblemente no sea la misma. Y aparte de la tableta y de la pulsera, tenemos un cargador. Cargador que me parece súper útil porque es una pequeña tableta muy pequeñita, con una conexión de USB-C para cargar y que viene imantado. Cuando lo estás cargando, cambia la luz. Cuando la tienes de nuevo verde, es que está al 100%. La verdad que vais a cargarlo muy poco porque luego hablaré, pero la batería dura muchísimo. De la pulsera, que antes he dicho, no es una pulsera elástica. Honestamente, cuando lo recibí, lo primero que pensé es, vaya, de pulsera viene con esto. No está a la altura. Bien, después de 2 días o 3 usándola, me pareció una maravilla, porque no es casi, es un poquito elástica, pero muy poco. Y yo pensaba que eso iba a ser un hándicap. Y además se engancha o se cierra con un único velcro. Y yo pensaba que eso me iba a generar problemas. Pues bien, nada más lejos de la realidad. A las 24 horas te olvidas que la llevas puesta. Solo te acuerdas que después de ducharte pues se queda húmeda porque es de tela. Y al final pues tarda un poquito en secar. Y si acaso alguna vez que se te enganche el velcro este que veis por aquí, pues se engancha con cualquier cosa y te toca pues soltar, pero es que eso es muy marginal lo que ocurre, así que para mí perfecto. Características, como os he dicho, 15 gramos la pastilla, más otros 10 gramos más o menos de la pulsera, hace que no notes nada, es como, o sea, una vez que estás acostumbrado, te olvidas que lo llevas. Tema de accesorios, pues básicamente, aparte de lo que te viene en la caja, como digo, puedes comprar una banda de brazo, cambias todo el sistema al brazo y la medición en brazo es algo más fiable, sobre todo el tema del pulso y saturación parcial, HRV y demás, que lo que tenemos en muñeca, porque no deja de funcionar con un sensor óptico. Importante aquí, ¿qué nos mide? Vale, como digo, lo mismo que te mide Whoop, te mide frecuencia cardíaca y no cada X tiempo, sino al instante, las 24 horas, los 7 días de la semana está midiendo frecuencia cardíaca y con bastante precisión, incluso en ejercicio. La variabilidad de frecuencia cardíaca, saturación parcial de oxígeno, todas las métricas de sueño. Mide temperatura corporal, algo que durante 2-3 días me vino muy bien para darme cuenta que estaba tocado. Y mide cualquier tipo de actividad que tú hagas. Y es que incluso tiene una detección automática de la que luego os hablo. Pero antes, volviendo al tema del sensor óptico, decir que la fiabilidad con la que mide, como digo, es mayor en el brazo, pero no es cosa de Amazfit, es cosa de la tecnología de medición de frecuencia cardíaca por sensores ópticos. Prácticamente cualquier dispositivo que mida por sensor óptico va a medir mejor aquí que en la muñeca. Y lo único que vais a notar con respecto a la de pecho, sobre todo los que vengáis de ciclismo, que es donde más posiblemente utilizamos la de pecho, es que ante
cambios de frecuencia cardíaca, ya sea para arriba o para abajo, tarda un poquito más en resituarse. Pero es que es marginal, es que merece la pena y a nosotros nos da igual que las pulsaciones tarden 20 segundos en subir cuando estás haciendo series o cuando te enfrentas a un puerto o lo que sea, porque es que el promedio, la medición cuando te alejas y ves la imagen completa es perfecta o muy cerca de la perfección. Porque es que de hecho he hecho medidas con la banda de pulso, con esto y con un sensor óptico con 3 dispositivos diferentes. Vale, ante eso decir, que se me ha olvidado antes, que la tecnología con la que se conecta es por Bluetooth. Por tanto, en los dispositivos que tengo para la bici, en todos se conecta perfecto, al teléfono se me conecta perfecto, pero mi Fenix 5X Plus no se me conecta bien, porque creo que la tecnología Bluetooth 5. No sé cuánto que tiene esto no es compatible con este dispositivo que es bastante antiguo, o este dispositivo solo detecta ANT+. Sinceramente tampoco lo sé, pero sé que es problema del reloj, no es problema de la pulsera. Vale, y todo esto me está llevando al siguiente punto, que es la experiencia de usuario, que creo que directamente me pasó a ella. Deciros, han sido 10 semanas con esto puesto 24/7. Solo me lo quitaba para cargarlo. Y ahí viene la primera gran experiencia de usuario, la batería. Con 1 hora apoyado en este imán, tienes 10 días de carga asegurada. Y no me refiero a que te lo marque la marca y luego se aproxime. No, no. Es que si desactivas todo y lo dejas únicamente como monitor de salud o monitor de actividad, si lo utilizas únicamente para las métricas básicas, son más de 10 días. Vamos, que yo lo he probado y he apurado la batería más de 10 días. Lo normal es que sean unos 10 días. Yo lo que estoy haciendo es lo cargo una vez por semana, en 1 hora aproximadamente está full de batería y a correr. En estas 10 semanas midiendo 24/7 solo he tenido 2 veces en los que algo se ha salido de rango en la medición sin tener sentido. Y habitualmente, habitualmente no, las 2 veces han sido pues porque el velcro este se me ha enganchado con algo, una de ellas fue durmiendo, por ejemplo, y midió algo mal. Creo que es marginal, creo que es despreciable una vez que tienes ya toda la imagen de las 10 semanas, que haya 2 días que se disparen por ahí, eso se disipa entre toda la estadística. Cuando lo utilizas, toda su configuración la tienes que realizar a través de su aplicación, se llama ZEP, Z-E-P-P. En ella puedes configurar un montón de historias y hay algunas que como experiencia de usuario me gustaría destacar, y es, por ejemplo, la función pulsómetro que os hablaba antes, que la puedes activar o desactivar. Es decir, puede quedarse como una medición de pulso propia o puedes ponerlo para que sea un pulsómetro 24/7 y simplemente cuando vas a iniciar una actividad, ¡pum!, te va a detectar la pulsera y arrancas. Como digo, yo con este reloj no lo puedo hacer, pero después de estar una semana pedaleando en Gran Canaria, yo me olvidaba de ponerme banda de pulso, de tener que buscar el pulso, no. Yo le encendía mi IGP Sport, el GPS que llevo, play, detectaba esto porque estaba emitiendo señal en todo momento y arrancaba. Consume un poquito más de batería, pero la diferencia es muy poquita. Sigues teniendo casi 10 días o más de 10 días de batería incluso con eso. Segunda característica como experiencia de usuario que me parece destacable. El despertador. No emite sonido que yo sepa, pero tiene una vibración bastante potente. Entonces, para los que hemos sido papás recientemente, o ya lo somos, o ambas cosas, como en mi caso, lo típico de el sábado o domingo quiero salir a entrenar pronto, tengo que poner despertador, pero claro, el despertador hace ruido, la mesita, lo que fuera, macho, pones el despertador aquí, tardas un poco más porque es una vibración fuerte, pero es una vibración, y te despierta. O sea, es que te despierta sin hacer ruido en casa. Que parece una tontería, pero para mí también tiene su importancia. En cuanto a experiencia de usuario, una tercera cosa destacable es que como mide en todo momento, cada vez que tú abres la aplicación se te sincroniza automáticamente y ves en ese momento del día cómo estás de fatiga, de sueño, que te has descansado y se va retroalimentando en todo momento. Decir que esto no tiene sensor GPS, esto tiene acelerómetros. Y lo digo porque
puedes registrar actividad con ello. Es decir, te puedes olvidar completamente del reloj o te puedes olvidar por completo del dispositivo GPS de la bici y registrar actividades. Hay dos formas. Con el propio teléfono, seleccionar qué actividad vas a hacer, le das a iniciar, empieza a medir y registras. Y con el registro GPS del teléfono, más los datos que recoge aquí, pues te genera una actividad que es bastante fiable. La segunda opción, la opción que me parece muy interesante, pero que tienen que desarrollar mucho mejor, y es que las 3 veces que la he utilizado no ha registrado bien, es un registro automático de actividad. Es decir, esto tiene la opción, si la activas, de que cada vez que detecte que hay un movimiento considerado como actividad física, se active y se pare cuando considera que ha cesado. ¿Qué pasa con esto? Pues que si de repente subes corriendo las escaleras en el trabajo y te lleva 30 segundos en los que vas rápido porque hay prisa, te va a detectar una actividad. Que de repente sales a correr, pero cuando estás llegando a casa paras y sigues caminando, va a detectar, y esto me ha pasado, que has seguido caminando y por tanto la actividad ha continuado. Luego, pues las mediciones de ritmo y demás no son del todo fiables, entonces me parece una muy buena opción, pero que hay que ir puliendo y que seguro que pulirá Amazfit. Por lo demás, y como experiencia de usuario, para cerrar este capítulo, decir que hasta la fecha los datos registrados y mi percepción han ido muy de la mano. Sí que es verdad que no dejan de ser datos, no dejan de ser cifras. Y ha habido días con excepciones. Ha habido días de dormir muy mal, no solo porque lo diga la pulsera, sino porque yo me he encontrado muy mal durmiendo, en los que si yo me ciño a lo que me está diciendo la pulsera es descansa, no entrenes, tocaban series, he salido a probar y he cumplido de 10. Pero también he tenido días contrarios, días en los que según esto la recuperación, el biocharge del que a continuación os hablo, está a tope, pero me encuentro fatigado porque a lo mejor he pasado varios días tocado, estoy incubando algo, lo que sea. Entonces son datos para acompañar y para entender tus sensaciones, pero tienes que utilizar ambas. Y si tengo que priorizar, por supuesto siempre las sensaciones. Vale, y como antes os he hablado de la aplicación CEP, y ahora acabo de mencionar el BioCharge, vamos ya a esa última parte, o casi última, que es la propia interfaz y la propia aplicación. Lo primero, dentro de la aplicación hay una métrica que se llama BioCharge, la que acabo de mencionar. No deja de ser vuestra pila vital. El body battery que habla Garmin, pues extrapolado o llevado a Amazfit con sus algoritmos, con sus métricas y demás. Y de ella hay dos cosas que no me terminan de gustar. La primera es que no es de 0 a 100 la body battery, es de 5 a 100 y jamás en negativo. Me explico. Si a mí me da por hacer ultraciclismo, como hago, va a haber momentos en los que mi cuerpo está en las catacumbas, está en el subsuelo del rendimiento, pero jamás, de los jamases, body charge me va a marcar menos de 5 positivos. Y esto implica que cuando yo me meto a dormir va a recuperar desde 5. Es decir, si he tenido una noche con una muy buena calidad de sueño porque estaba muerto, porque llevaba 48 horas sin dormir o porque llevaba una paliza de 300 kilómetros, como cuando nos fuimos a Marbella, va a partir a contar de 5. Y a lo mejor si he recuperado con un sueño reparador de 70-80, que es muchísimo, al menos para mí, me va a decir que estoy al 85% sobre 100. Eso no es real porque la fatiga que he acumulado es brutal. Y esa métrica prostituye, digamos, ese body charge en momentos de mucha fatiga, mucho estrés, viajes y cosas así. Como digo, cuando fui a Marbella es cuando lo experimenté y me chocaba levantarme después de hacer el primer día 300 y pico kilómetros, estar toda la noche con fiebre, porque me marcó un aumento de temperatura de 2,1, 2,2 grados por encima de la temperatura normal corporal. No había descansado nada, estaba muerto, pero sin embargo me marcaba que tenía 80 y algo de recuperación, o 70, no recuerdo. Eso hay que afinarlo un poquito. Y el segundo es que ese body charge es casi imposible subirlo de 90, al menos para mí, como padre de familia, como currela, como deportista empedernido. Yo no consigo subir a 90, creo. Y es bastante
frustrante a veces que duermes todo lo que puedes, empiezas a controlar el consumo o eliminar el consumo de alcohol, controlar las horas de sueño, eliminar las luces, te vas a dormir pronto y de repente jamás consigues una puntuación más alta. Lo que al final no deja de ser un número, pero bueno, creo que ese algoritmo igual habría que afinarlo. Otro algoritmo que tenemos es el de esfuerzo. El esfuerzo al principio aparece hasta 35, que es un valor que cualquiera que haga un mínimo de deporte lo va a multiplicar. Quiero decir, una persona que camine, no sé, 2.000, 3.000 pasos al día, que creo que es muy, muy poco, ya va a llegar a ese nivel 35. Y la aplicación tarda casi un mes o más de un mes en ajustarse al nivel de entrenamiento que tú tienes. Yo ahora mismo creo que el esfuerzo de promedio lo tengo en 200 y algo. Pues pudo tardar un mes hasta que llegó a 180, entonces no era todos los días multiplicar el rango por 5. Es decir, si estás viendo aplicación, si estás viendo que 5 días seguidos estoy haciendo 200 de ejercicio y tú me sigues marcando que estoy en 35, no me subas de 5 en 5, pónmelo a un promedio bastante más aproximado a lo que yo hago. Ahí van los palitos a la aplicación. Luego tenemos otra parte de métrica que es la de sueño, que la verdad que bastante bien, mide muy bien cuando estás despierto, el tiempo que has estado despierto, las veces que lo has estado, la regularidad de tu sueño, tiempo REM, tiempo en sueño profundo, bueno, pues un montón de métricas que cuando ves un poco toda la evolución te ayudan a entender cómo estás descansando y demás. Yo, por ejemplo, que también trabajo de tarde-noche, hay semanas que me acuesto más tarde, de semanas que me acuesto más temprano, me ayuda mucho a entender cómo eso afecta a mi calidad de sueño y asociarlo también pues, a las noches de cuando la niña o el niño lo pasan un poquito peor. Poco más así interesante que no sea trasteando con la aplicación. Por ejemplo, dentro de la descripción general de CEP hay una parte que me parece muy interesante, que es el tema de las calorías. Te estima un cálculo de calorías basales, un cálculo de calorías que has ido quemando durante el ejercicio que has hecho y durante tu actividad normal, lo que se habla en NEAT en fisiología, y tú haces una foto. Puedes incluir dietas, o sea, recetas, platos, comida, pero es que puedes hacer una foto a una paella y te calcula más o menos la cantidad que hay, las calorías que tiene y demás. Me parece algo curioso, inteligencia artificial metida ahí y con una foto sobre la cual tú puedes ir modificando. Porque imaginaos, yo soy muy de ensaladas, pones el bol de ensalada y debajo hay garbanzos o lentejas o quinoa o arroz y no se ve desde la foto que tú le haces, pues tú le puedes añadir, ya que llevo 100 gramos de arroz aquí metido y te lo calcula. Es algo que por curiosidad lo he estado haciendo alguna semana, pero que realmente he dejado de utilizarlo porque mi gestión nutricional la verdad que voy un poquito más a matacaballo y sobre lo que yo voy siendo capaz de comprender y de gestionar en mi día a día y con mis conocimientos previos. Y luego ya, pues otras características como por ejemplo lo de las alarmas cuando tu frecuencia cardíaca supera X, cuando tu frecuencia cardíaca baja de X, cuando tu saturación parcial de oxígeno baja de Y, pues ese tipo de alarmas también te las puedes activar. Yo jamás me las he puesto, sinceramente, porque mis pulsaciones, yo a veces entreno, hago series y voy al corte y no quiero que me esté rayando. Y porque la mínima que tú puedes poner, esa sí que me parece interesante, de pulsaciones, es 40. Y yo hay noches que bajo de 40 pues, por la bradicardia del deporte de resistencia. Entonces no quería llevarme sustos nocturnos. De la saturación parcial de oxígeno tampoco lo he bajado o lo he activado, entonces tampoco os puedo hablar mucho más de ello. Y bueno, llegados a este punto, lo último, la comparación entre Whoop y Heliostrap. Yo, sinceramente, Whoop no lo he utilizado de forma intensiva, pero creo que de Whoop lo que más destaca es su aplicación. Ellos son los que empezaron con esta movida, son los que más datos tienen posiblemente en el mundo, son los que mejores algoritmos tienen y tienen una aplicación muy intuitiva, con unas mediciones muy... Ellos hablan del strain, que es como el estrés, y muy ajustadas, calidad de sueño. Todo el mundo que conozco que ha utilizado y sigue utilizando Whoop está muy contento en ese sentido. Pero claro, son 300 plomos y para mí como una primera experiencia quería probar otra cosa y creo que Amazfit ha sido un acierto total. Así que, ¿para quién puede ser Amazfit? Pues mira, para cualquier persona que sea más o menos deportista, que quiera conocer un poco más su cuerpo,
que quiera entender más métricas y que no quiera llevar un reloj o que su reloj no se lo mida. Y es que esto es algo que no he mencionado, pero a mí me gusta mucho tirar del reloj de vestir, el reloj analógico. Sinceramente, el reloj inteligente pues está muy bien para entrenar, para uso más deportivo, incluso en el trabajo lo suelo llevar, pero a mí me gusta mi reloj analógico y es una muy buena forma de tener tu reloj analógico que te da la hora y no tener aquí no notificaciones, el teléfono vibrando, aquí leyendo historias, movidas y demás. Aquí no hay notificaciones, aquí no hay pantalla, aquí no hay vibración, salvo que tú se la pongas. Entonces, te permite desconectar un poquito más de eso. Y es algo que yo la verdad que lo valoro también. Así que para ese tipo de persona también es muy útil. Y en definitiva, para casi cualquiera que quiera conocer su cuerpo, que quiera tener métricas de salud y de actividad, sin invertir muchísimo y que quiera conocer su cuerpo y quiera entenderlo sin volverse loco con los datos, por favor. Así que, llegados a este punto, solo deciros que estos 99 euros que pagué, bueno, había algún descuentito por ahí, 90 y pocos euros que pagué por la Amazfit han sido una inversión muy buena que utilizo 24/7, que voy a seguir utilizando y que, de hecho, cuando le dé un poquito de boleto a este dispositivo, va a pasar a ser mi pulsómetro diario. Creo que me deshago de los que tengo de brazo, de pecho y ya sea aquí o con la que tengo para brazalete, la voy a llevar 24/7. Y poco más que deciros, si acaso puntualizar que este análisis, esta review, no está patrocinada por nadie. Como digo, esto está comprado, está pagado. Aunque hubiese sido cedido, tengo la suerte de no vivir de las redes sociales, de que puedo ser honesto 100%, de que no dependo de nadie ni nadie subvenciona ninguno de los vídeos que yo hago. Así que siempre soy objetivo, trato de comunicar lo mejor que sé y lo mejor que puedo, la parte buena y la parte mala. Como habéis visto, Amazfit creo que tiene muchas cosas mejorables. Y a colación de esto, y para despedir, las cosas mejorables de Amazfit, la mayoría son de software. Y en estas 10 semanas ya ha habido al menos 2 actualizaciones bastante importantes del dispositivo. Así que esa distancia con Boop creo que se va a ir recortando poco a poco. Como digo, primera review, creo que se me ha ido bastante el tiempo, pero bueno, quería explicarme bien, me gusta, soy un pesado, hablo demasiado. Y ahora, si hay cualquier cosa que no haya dicho, que quede por contar o que os surja la duda, por favor en comentarios, aquí en YouTube, si no, en mi Instagram, @jesus_chiquitín, podéis seguirme, podéis escribirme y contestaré, porque contesto a todos, a veces más temprano, a veces más tarde, porque ya no me da tiempo a llegar a todo a veces, pero lo dicho, es un placer, gracias por llegar hasta aquí y espero que sea el primero de muchos vídeos que os haga.